noches, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos en Living in America, en esta modalidad que impone la pandemia. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Débora? Espero que me estés recibiendo. Yo no me veo en el Perfecto. Zoom, veo congelado todavía una imagen del programa pasado. Federico Ríos dice: en instante habla el hijo del jubilado que mató al ladrón. Así que le voy a pedir a mis compañeros si me pueden dar o corregir, porque no estoy viendo sino el aire de nuestro programa, estoy ciego. ¿Cómo estás, Débora? Bueno, programa realmente impresionante esta noche. Tenemos mucho por delante, porque entre las cosas que vamos a estar haciendo y proponiendo es hablar primero de lo del día de mañana. Nos acercamos a los 3.000 muertos y vamos a estar hablando de lo que ha hablado el país. Es la acción de este jubilado que mató y que para algunos es un hecho de defensa propia, y para otros es abuso de la defensa, ¿no? Sí, claro, bueno, más allá de la discusión jurídica, ¿no? De si es un exceso en la legítima defensa, si es un homicidio o no, yo tengo posición tomada, ¿no? Respecto de ese tema, pero serán los juristas los que lo determinen. Yo creo que el hombre se defendió en su casa de 5 atacantes que iban por su vida. Ahora, vamos a hablar de la inseguridad también, ¿no? De qué es lo que está pasando. Las cifras son muy impactantes, Ale. Vos sabés que durante la cuarentena bajaron todos los índices delictivos como consecuencia del confinamiento. Ahora abrimos un poquito las puertas y comenzó una carrera ascendente, ¿no? En el delito, que va mutando, porque claro, hay mucha entradera, como hay poca gente en la calle, a lo mejor el arrebato en la vía pública, el robo al que estábamos acostumbrados a ver en las cámaras de seguridad de la mayoría de los municipios y de la ciudad, ahora lo que se ven son entraderas, y bueno, en muchos casos... Debbie, te tengo que pedir un favor. Seguí vos un segundito solo y yo me quedo en producción para corregir esto, porque no estoy viendo el programa. Dale. Nosotros igualmente te recibimos para que te quedes tranquilo, perfectamente bien respecto de la imagen y del audio. Decíamos que vamos a tener no solamente la mirada naturalmente de la familia de Ríos, del jubilado. Hoy habló aquí en América con Mauro Viale, vamos a tener su testimonio y su palabra, sino también las dos miradas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si realmente se encuadra esto en un hecho penal que pueda involucrarlo el jubilado y llevarlo a la cárcel, o si, como se tipifica muchas veces en la legítima defensa, esto lo exculpa del hecho cometido que termina con la vida de uno de los ladrones. Y después la inseguridad. Uno de los detenidos por el ataque a la casa del jubilado tenía antecedentes peligrosos, debió haber estado preso y salió liberado como consecuencia de la pandemia. ¿Recuerdan ustedes cuando contábamos de las liberaciones que se estaban dando en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional como consecuencia del COVID? Bueno, uno de los delincuentes que liberaron, vaya a saber por qué, en el mes de abril fue que volvió a cometer delito. Naturalmente ninguno quedó bajo resguardo ni tutela, volvieron a sus casas y volvieron a delinquir. Uno de ellos es de los que había entrado en la casa del jubilado intentando robarle y poniendo en riesgo su vida. Y también vamos a hablar de los números de hoy. Recién decía Alejandro, bueno, mañana seguramente nos acercaremos a los 3.000 muertos, lamentablemente, y sí, porque hoy hemos tenido 46 muertes más. El total de casos en la Argentina es de 2.939. De ese total de contagios del día de hoy, tenemos en la provincia de Buenos Aires 2.917 y 888 en la ciudad de Buenos Aires. La discusión, faltan 6 días nada más para que las autoridades políticas tengan que tomar una decisión de si se sigue flexibilizando en este contexto que algunos médicos y científicos llaman ya entrando al pico, o si se vuelve hacia atrás. La provincia de Buenos Aires, ustedes saben, el gobernador Kicillof tiene la idea más restrictiva de cerrar. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires piensa que se puede seguir flexibilizando y el presidente de la nación trata de mediar entre estas dos situaciones. Pero la pregunta que nos formulamos todos es si hasta acá se hicieron las cosas bien, si después de tantos días de aislamiento y de cuarentena, los números que tenemos y el pico que se acerca hablan de un recurso que pudo haberse utilizado de otra manera. Y la verdad que está bueno, Ale, ahí te veo perfectamente, tener voces diferentes, diversas, ¿no? Porque pareciera que los científicos, los médicos en la Argentina tienen un concepto bastante unívoco. Todos piensan lo mismo de la cuarentena, del pico, de las medidas. Sin embargo, hay una voz que apareció, que a mí me pareció muy interesante, del doctor Resnick, que es científico, es biólogo molecular,
Y él tiene una visión un poco más distante, ¿no?, de las medidas que se han tomado, diciendo, bueno, quizá no hicimos todo bien. Déjame darte una mirada de lo que estás hablando, Débora. Sí. Más que de mirada es información, y la información que yo manejo por lo menos es que esta semana no se sabe cómo tengo un pequeño rebote, perdón, estoy bastante perdido con el tema de acá te recibimos perfecto. Tengo un rebote cuando hablo, sí, pero cuando hablo yo tengo un rebote enorme. Te decía que están preocupados en el gobierno por cómo lo van a comunicar, porque tienen miedo de comunicarlo, que se abra esto y que la gente no responda o no respete la posible vuelta atrás de la cuarentena. Y vos sabés muy bien, y lo sabés mucho mejor que yo, que no hay acción que esmerile más el poder de cualquier gobernante que la gente no te lleve el apunte, claro, o no te haga caso. Y claro, esto corre para Rodríguez Larreta, corre para un intendente o corre para el propio Alberto Fernández. Por eso, sí, claro, para el propio presidente. Sí, no, coincido, porque vos fíjate que cuando tuvimos la fase 1, que duró hasta hace algunos días nada más, y el cumplimiento fue bajo realmente, lo que ponen en juego los dirigentes es su capital político. Si vos haces una conferencia de prensa y le decís a la gente hay que tomar estas medidas y la gente no las cumple, claramente estás poniendo en juego ese capital. Ahora, yo no sé, Ale, si hay margen para una vuelta atrás. Vos sabés que en la ciudad la posición de Larreta es ir en el camino de la flexibilización hacia adelante. Y bueno, claramente la provincia de Buenos Aires tiene una visión diferente. El presidente va a tener que mediar entre esas dos realidades políticas, ¿no?, más allá de lo sanitario. Claro, yo me pregunto qué hicimos mal nosotros, porque lo planteé la semana en el programa Fantino a la tarde, Débora, y me gustaría hablarlo con vos. La frase de Ginés, que los mates, los asados y las juntadas son los que nos llevan a este momento, a mí no me cae bien. Digo, igualmente simplemente es una opinión. No es una pequeña valoración personal y periodística. Yo siento que hicimos todo lo que teníamos que hacer y más, y yo creo que mucha gente hizo todo lo que tenía que hacer y más. No, yo coincido. La gran mayoría de la gente y muchos de los que nos están viendo hicieron lo que tenían que hacer y más que lo que tenían que hacer. El ejemplo es este. Yo no tengo por qué estar acá, y sin embargo estoy, por una cuestión también de comunicarle a la gente que nosotros en América, y que somos periodistas, somos comunicadores, claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros en Fantino a la tarde tuvimos un caso de COVID que en el control, yo no tuve nosotros en el aire, no tuvimos contacto estrecho con quien tuvo COVID o con Débora, que en este caso es quien está cursando esta patología, ¿no? Gracias a Dios, con buen estado de salud. Pero el canal decide, por protocolo interno, aislar a ese control, o todos los que habían tenido contacto estrecho con Débora. ¿Qué pasa? Si hubiese habido otro equipo, o como lo hay, rápidamente nosotros podríamos estar mañana al aire en el estudio. Incluso yo podría estar allí con vos trabajando en el estudio, porque yo no tuve contacto estrecho con mi compañera, no lo tuve. Sin embargo, hablamos con las autoridades del canal y con el equipo que maneja el canal, y nos pareció lo más conveniente, también por una cuestión de estamos pidiendo todo el tiempo de los medios, aíslense, quédense en casa, bueno. Pero a mí me parece que entre comillas, la bajada de línea del ministro no es justa, Débora, porque aparte, la mayoría de la gente está cumpliendo. Vos pensás que, yo entiendo que ha habido situaciones de gente irresponsable, las hemos mostrado algunas por televisión, pero después de 5 meses de cuarentena, donde tanta gente cumple a riesgo de su propia subsistencia, porque el parate económico para mucha gente es insostenible, decir después de 5 meses que la culpa es de los asados y las mateadas de los ciudadanos, la verdad que cae muy mal. A mí me parece que a la gente hay que hacerle un poco una caricia, porque es muy duro lo que estamos viviendo realmente. Y yo creo que cada uno se haga responsable de lo que le toca. Nosotros como ciudadanos, si incumplimos alguna de las normas, debemos hacernos responsables. Y está bien que lo marques vos, yo o cualquier comunicador. Ahora, las autoridades políticas se tienen que hacer cargo de la responsabilidad que le toca a ellos del sistema sanitario. No le pueden. Ahí te veo perfecto, te lo quiero contar, ahora estoy viendo perfecto el aire. ¿Me ves de rojo? Sí, está perfecto, no te había visto. Entonces y voy a fijar el video, ahí te veo perfecto. Bueno, un placer y gracias a todos los chicos. Y ahora ya en cuanto a producción, estoy con audio, con video y con chat, con Javi, lo que necesiten poder conversar. Entonces, ¿te parece que conversemos con el doctor nos vamos a meter de a poco, déjame... Sí, me parece fantástico, ahí volví, la mufé, se me volvió, ahí volvió. Dale vos, Debbie.
Dale. Bueno, vamos a hablar, en un segundito vamos a hablar de política, naturalmente, de todo el condicionamiento político que tiene esta situación que estamos atravesando. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pichetto, flamante titular ahora del AGN. También vamos a hablar con Luis Naidenov y con el doctor Resnick. ¿Por qué es importante? Porque tiene una mirada distinta. La verdad es que hace 5 meses nosotros, y con todo respeto lo digo, escuchamos a muchos médicos, científicos, representantes de la comunidad médica de la Argentina con una visión similar, parecida. Y dado que este virus ha mostrado facetas sorprendentes que para los científicos más avesados han resultado, inéditas, ¿por qué no tener también miradas diversas de cómo encararlo? El doctor Resnick mostró una visión justamente crítica, pensando, bueno, ¿habremos hecho todo bien para llegar a este punto? Por ejemplo, la Argentina, después de prácticamente 5 meses de un confinamiento, con cumplimiento en algún caso parcial, pero confinamiento al fin. Hoy estamos entre los 6 países con más contagios del mundo, pero hay que decir, afortunadamente, con un índice de letalidad bajo, aunque cada muerte es única e irreparable para cada una de las familias que la enfrenta, naturalmente, ¿no? Doctor Resnick, ahí lo estamos viendo. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que está usted en este momento en los Estados Unidos, así que le agradecemos, a pesar de alguna diferencia horaria, la deferencia de charlar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Débora. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntenos, usted es científico, yo decía, no sé si lo dije correctamente, que es biólogo molecular, ¿es correcto? Sí, correcto. ¿Cuál es su mirada de cómo estamos atravesando esta pandemia, de cómo se comporta el virus en la Argentina? Sí, tengo el temor de que te voy a defraudar un poco, porque mi mirada no es distinta a la mayoría de los infectólogos, epidemiólogos, médicos argentinos. Lo que yo hice cuando escribí lo que escribí fue malinterpretado, porque fue tomado como una crítica a la cuarentena y en realidad fue un sostén de la cuarentena. Lo que yo expliqué es qué conocemos de ciencia, qué es lo que ha ocurrido con un virus que no conocíamos, que era nuevo, una enfermedad que no conocíamos, que era nueva, y los pequeños errores en ciencia que son naturales, es como funcionamos, ¿no? Probamos una cosa, no era así, probamos otra, hasta que encontramos cómo es. Lo que sabemos todavía es que este es un virus ultra contagioso, el contagio es de persona a persona, en general estrecho, y lamentablemente no tenemos curas mágicas, no hay soluciones mágicas, no hay inmunidad de rebaño, no hay cuarentena inteligente. Lamentablemente los países del mundo están mostrando que la única solución es el aislamiento. Si hay que salir afuera, bueno, evitar el contacto con gente, el uso de barbijos, pero nos guste o no, el mundo y hasta los países que han resultado aparentemente exitosos, y voy a poner el ejemplo de Australia, nos están mostrando que cuando el virus está suelto, vuelve, los brotes son a veces imparables, y la única solución es cortarlo a muy pocos casos. Doctor, ¿y por qué en la Argentina, lo que me llama la atención a mí, no sé si tiene una explicación científica o no, tenemos un alto índice de contagiosidad como en otros países del mundo? Hoy estamos entre los 6 con más contagiados, sin embargo, y afortunadamente, tenemos una cantidad de muertos baja en relación al millón de habitantes, en relación también a algunos otros países. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Por qué en algunos países es mayor la cantidad de muertos y en otros no? ¿Es el virus que se va atenuando? ¿Es el promedio de edad de los contagiados? ¿Es el sistema de salud? ¿Qué es? Hay muchas de esas cosas. La única que voy a descartar de todos esos es que el virus se esté atenuando. El virus no se está atenuando, es el mismo que estuvo siempre y es el mismo que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Ahora, distintos países tienen sistemas de salud mejor. Es verdad, el tema de la edad de los contagiados pasó a ser menor, un poco porque los jóvenes han violado las cuarentenas en todo el mundo o los han dejado y salen y hacen fiestas, porque lo que saben es que el contagio en los jóvenes resulta en una enfermedad más leve, entonces no tienen el miedo que tenemos gente como yo, ¿no es cierto? Claro. ¿Ale? Sí, perdón. Sí, lo quiero saludar al doctor Resnick y la pregunta que tengo para hacerle, que a nosotros nos pierde, es que nos levantamos a la mañana y leemos los diarios de Europa
y andan allí en Europa con un par de rebrotes, y vemos que en España hubo un rebrote y que hay rebrote en Italia, pero por ejemplo a mí me sorprende, la pregunta que hago es, o están equivocados ellos, o somos demasiado papistas nosotros, porque tienen todo abierto, tienen fútbol, tienen bares abiertos, invadieron las playas. Entonces la pregunta es, Doc, ¿cuál es la verdad? Porque esta gente no está en cuarentena, y el virus nos vienen diciendo hace tiempo que no respeta frío o calor, que el coronavirus es siempre igual, haya frío o haya calor. Entonces yo miro lo que pasa en Europa, yo estoy acá en cuarentena, guardado en mi casa, la gente que nos está viendo no va a laburar mañana, seguimos en cuarentena, la economía se nos está haciendo bolsa, y estos tipos en Europa parece como que están de joda y no les importa nada. ¿Cuál es la verdad, la de ellos o la nuestra? Hola, Alejandro. La verdad está en el medio. La verdad es que, como vos recién dijiste, parece que están de fiesta. En la mayoría de esos lugares el tema fundamental es que la pasaron muy mal. O sea, tenés lugares como Madrid, París, Nueva York, donde hasta un 20% de la población de esas ciudades se contagió. Ahora, lo que ocurre es, y acá voy a discutir un poco con lo que escuché estos días de Fernán Quirós, que es una pseudo inmunidad de rebaño con apenas 10 o 20% de la gente. Lo que ocurrió en esos lados es lo que algunos de mis amigos llaman inmunidad del miedo, no de rebaño. Esos lugares vieron miles y miles de muertos. La diferencia con Argentina es, en Argentina todavía no los hemos visto. En la Argentina la curva efectivamente se aplanó. En este momento sube y es preocupante, pero hasta la capital, el AMBA, no ha tenido los 30.000 casos diarios que llegó a tener en la zona de Nueva York, ni que hablar el norte de Italia. En esos lugares, si vos mirás los datos de movimiento de gente en las calles, si vos mirás, por ejemplo, hoy miraba en Nueva York los datos de restaurantes, la gente no sale. Lo que estás viendo cuando ves gente en los cafés es por ahí el 20% de ese que ya se inmunizó porque se contagió. Lo que no ves tampoco en eso son los 25.000 muertos que tuvieron, ¿no? Entonces, la suma de 25.000 muertos más algunos inmunizados, claro que vas a tener miles de personas que pueden salir a tomar café. Entonces, doctor, podríamos pensar, y lo tomo con lo que usted acaba de decir, que los que vemos en imágenes en las playas dando vueltas o tomando sol son aquellos que tienen poca solidaridad, y los que usted recién dijo, juventud que sale y que de pronto sabe que tiene muy pocas chances de morir, pero matarían a un tipo de 65 o de 70 años. O sea, y ahí va mi pregunta también, y te paso luego, Débora, es si está confirmado que te lo agarras una vez y después quedás inmunizado. Sí, bueno, voy a empezar por este final. Sí, te lo agarras una vez y estás inmunizado. Eso creo que ya, esa es una de las cosas que la ciencia, en ese resumen que yo hacía de lo que nos equivocamos y que mejoramos y que conocemos, eso lo conocimos, ¿no? Al principio no se sabía si había inmunidad, había temor, no sabíamos si íbamos a tener vacuna. Ahora sabemos que hay inmunidad y que hay vacuna. Ahora, el comienzo de tu pregunta, sí, creo que hay mucho de eso. Creo que hay gente irresponsable que no le tiene miedo al virus. Creo que hay gente que ya se contagió y que entonces no le tiene miedo a nada. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Lo que hay detrás de todo eso es que antes de esa situación, de las playas, los cafés, los restaurantes, hubo mucha muerte. Solamente en esos lugares es donde viven así. Ahora, por ejemplo, Florida, en Estados Unidos, hace un mes tenía una persona que me decía, acá estamos todos en la playa. Bueno, hoy Florida no hay nadie en la playa. Hoy Florida es el peor lugar de los Estados Unidos, llegando a niveles de Nueva York. Las hospitalizaciones subieron como locos, las muertes van a empezar a subir en las próximas semanas. Bueno, los lugares donde llegaron a ese miedo, no tenés esa actividad que sí, es cierto, tienen más de 10.000 por día en Florida hoy, sobrepasaron a New York, pero todavía se ve, hoy por lo menos los móviles de televisión, doctor, mostraban algunas imágenes de gente en la playa. Yo le quería preguntar, estaba leyendo sus tweets, que usted dice, bueno, quizás fueron mal interpretados, pero es interesante porque usted, por ejemplo, dice, como desconocíamos aspectos nuevos del virus y la enfermedad que provoca, aplicamos medidas basadas en lo que conocíamos de otros virus respiratorios y equivocadamente creímos que el virus solo circulaba en humanos por 2 o 3 semanas. Es decir, usted mostró
una visión, si se quiere, puertas adentro de la comunidad científica, no sé si la palabra es una mirada crítica, pero por lo menos cuestionadora, ¿no?, de lo que se hizo hasta acá. ¿Nos lo podría explicar? Sí, no, eso, pero no es necesariamente crítica, no estoy hablando de un error, de culpas, sino que estoy hablando de lo que no conocíamos y ahora conocemos. Creo que uno de los errores fue, por ejemplo, pensar que lo único que teníamos que conseguir era cuidar los hospitales, ¿no? Está claro que resultó ser un virus ultra contagioso, muy peligroso, y no alcanza simplemente con no abarrotar los hospitales. Hay que evitar los contagios porque la gente muere igual. La otra, lo que vos mencionabas recién, creíamos que, como casi todos los virus comunes, en 2 semanas el que tiene el virus lo tiene, el que no lo tiene, no lo tiene, y en 2 semanas todos salimos de casa limpios. Bueno, eso no ocurrió, entre otras cosas, porque no conocíamos un montón de cosas de este virus. Entre ellas es notable, y ha confundido muchísimo, el hecho de que hay casi un 50% de personas asintomáticas. O sea, ¿Y esas personas contagian, doctor? Porque algunos médicos dicen que sí, otros que no, otros que contagian cuando son presintomáticos. ¿Contagian los asintomáticos? Absolutamente contagian, sí, eso no cabe duda en estos momentos. Hay discusiones sobre la levedad o menos de la carga viral, si contagian más o menos, pero indudablemente ahora sabemos que los asintomáticos que llevan el virus contagian. Esencialmente, toda persona que tiene el virus puede contagiar, eso está clarísimo. Pero bueno, lo que yo tengo... Sí, perdón. Sí, Doc, por favor, complete. No, iba a decir que lo que no supimos en su momento son los pequeños detalles que en la ciencia... Pensemos una cosa, esta es una enfermedad que lleva menos de 6 meses. Sí. Eran muchísimas las cosas que no conocíamos. Ahora, en 6 meses, son muchísimas las cosas que hicimos en el mundo, y cuando yo digo hicimos, estoy hablando del mundo, estoy hablando de la comunidad científica y de la respuesta a la enfermedad y al virus en el mundo. Pero lo que hicimos en estos 6 meses es fantástico. Hoy, gracias a las cuarentenas que han salvado un montón de vidas, hemos prolongado la vida de un montón de gente que por ahí no hubiera llegado, y estamos a mitad de camino de, por ejemplo, la vacuna. Claro, pero ahí le doy paso a Ale, pero para cerrar esa idea, doctor, a mí me llamó la atención que con todo el avance de la ciencia que se ve, hasta ahora la única medida, o una de las más importantes, es la cuarentena, y estamos cerca de encontrar la vacuna y no hemos podido encontrar una mitigación para el virus, es decir, un remedio que lo cure, que lo mitigue, que evite la muerte, ¿no? Eso realmente me llamaba la atención. Ahora le paso a Ale también. No, la pregunta que yo tengo para el doctor es justamente si el camino que tenemos por delante, por lo menos para darnos una idea, Débora, Doc, es interesantísimo. Hay muchísima gente viendo la nota, gratamente sorprendida con la palabra del doctor Resnick. El ser humano es un ser de certezas, necesita certezas, somos animales de costumbre. Tenemos una rutina, somos rutinarios, nos levantamos casi siempre a la misma hora, necesitamos una certeza. Ya sé que no hay certezas con el futuro, está recontra claro y lo sabemos, pero la pregunta es, ¿hay una certeza que hasta que salga la vacuna vamos a estar entrando y saliendo a cuarentenas un poco más estrictas, un poco menos estrictas, pero a eso, al menos esa certeza nos la tenemos que meter en la cabeza para ya saber que va a ser así de acá hasta, no sé, en Argentina, mitad del año que viene? 10 días guardados, 20 días libre, 10 días guardados, 5 días libre, ¿va a ser así, Doc? No te va a gustar la respuesta, pero sí, yo creo que va a ser así. Yo creo que este es un virus que no se va a ir, que está por todos lados, que ya se ha demostrado en todos lados, hasta en los lugares donde se lo bajó a casi cero como Australia, que con que quede un puñado de personas con virus, va a volver. Ahora, hay terapias que han mejorado en estos meses, hay terapias que están en pruebas que por ahí van a mejorar, yo soy muy optimista que la vacuna va a estar más temprano que a mitad del año que viene. O sea, pero una pregunta, Doc, cuando esté la vacuna, ahí sí volvemos a la vida absolutamente normal, ahí nos olvidamos todo esto, nunca más barbijo, nada. Yo creo que vamos a salir de acá con un poco de trauma. Creo que sí que vamos a volver a la vida normal una vez que estemos la mayoría inmunizados,
creo que por ahí vamos a aprender un montón de cosas que aprendieron los países asiáticos, que es que si yo estoy enfermo o si yo no me siento bien, por ahí voy a salir de casa a trabajar con barbijo. Ojalá hagamos algo así, en lugar de prolongar contagios, que la persona que no se siente bien pero que cree que tiene que salir igual, que use un barbijo. Eso hacen los asiáticos. Claro, y los lugares de trabajo también tenerlo en cuenta, ¿no? Las áreas de recursos humanos, si hay alguna persona con un resfrío, con alguna situación de salud, bueno, pues o trabaja con barbijo o ese día hace teletrabajo, ¿no? Que haya un protocolo diferente quizá. Ahora, Debbie, lo que planteo charlarlo con ustedes dos es un poco más filosófico, seguramente le interesa al doctor hablarlo, y es que hay cosas que vinieron para quedarse, porque él es científico y él en su mundo tendrá cosas que llegaron para quedarse, pero por ejemplo esto del teletrabajo llegó para quedarse, costumbres como el barbijo llegaron para quedarse, distancias a ver, no digo que el hombre necesite el cine, pero el salir, el caminar, ir de compras, recorrer con tu pareja una plaza, la cola en un supermercado, todo va a conllevar un cambio de acá para siempre. O sea, compartís no vamos el mate, por ejemplo. Más a vivir como vivíamos. Vos que sos muy... ¿Cómo? Vos, por ejemplo, el tema del mate, que es muy propio de la Argentina, ¿no? Que es algo de compartir, algo que va en la boca, que hoy es como una palabra prohibida, ¿no? ¿Se terminó, Debbie, eso? ¿Se terminó? No sé, a ver, doctor. Estoy muy de acuerdo con todo eso. Creo que va a haber grandes cambios culturales. Creo que la Argentina es un lugar de amistad, de toquetearse, de mate, de besarse. Hay alguna gente que va a quedar con un pequeño trauma, otra gente que a lo mejor lo va a hacer conscientemente. Creo que va a ayudar. Lo mejor que podemos hacer, por lo menos de esta pandemia en la que la estamos pasando tan mal, es sacar conclusiones y aprendizaje para la futura, porque seguramente en algún momento habrá otra y estaremos mejor preparados, como estuvieron los países asiáticos, efectivamente. Ahora, doctor, y el tema de los test, porque en la Argentina hubo mucho debate respecto de los testeos, ¿no? Que en la primera etapa, donde la cuarentena se cumplió de manera más estricta, si hubiéramos testeado más, hubiéramos tenido más elementos, ¿no? De aislar gente y de pronto la contagiosidad hubiese bajado. ¿Es real que es tan relevante la cantidad de test que haga un país para controlar la pandemia? Hacer más test siempre es mejor, ¿no? Los test son una herramienta de diagnóstico, así que hacer más es mejor. Ahora, existía la capacidad para hacer eso en marzo, cuando países grandes con todos los recursos del mundo como Estados Unidos no podía hacer test. ¿Era esperable que Argentina tuviera una respuesta de test como la que tuvo Corea? Yo creo que no. Entonces, lo que hay que juzgar para mí es qué es lo que hicieron los gobiernos con los recursos que tenían y qué es lo que hicieron para conseguir más recursos. Yo creo que parte de eso se hizo bastante bien. En principio se usó lo que se podía, que era la cuarentena, frenar los vuelos de aviones. Después, la Argentina demostró que tiene la capacidad, gracias a su infraestructura científica, a sus profesionales, de producir 2, 3, 4 test diferentes. Eso es algo realmente que tenemos que valorar en lo que ocurrió durante estos meses de pandemia. Tenemos grupos de científicos haciendo suero hiperinmune en caballos, tenemos el uso de plasma de recuperados. Para mí hay que juzgar ese tipo de cosas con cuánto de lo que tuviste acceso se pudo hacer. Y creo que se hizo relativamente bien. Por supuesto... Sí, termina, doctor. Tests. Ale, la última por mi parte y te dejo a vos cerrar. Es una pregunta que me da un poco de temor hasta formularla, porque imagino que tampoco hay una respuesta 100% aseverable, pero usted recién decía, cuando hablaba de los otros países y demás, bueno, la Argentina todavía no ha tenido los 20.000 casos diarios que se esperaba, o la cantidad de muertos que hemos visto se multiplicaban en otras capitales del mundo. ¿Tenemos que esperar llegar a eso o realmente la Argentina, administrando como hasta ahora la cuarentena y demás, podría sortear esta enfermedad con estos índices, digamos, tolerables a pesar de lo dolorosa de cada una de las pérdidas como hasta ahora, doctor? Bueno, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que esto que estamos viendo no siga creciendo. Por eso un poco algunas de las relajaciones de la cuarentena me preocupan. Entiendo que hay hartazgo en la gente, pero primero hay que poner la cuestión sanitaria porque
si no, no salimos más de esto, ¿no? El mismo problema, el mismo fastidio con la cuarentena larga, se alarga más si no lo terminamos, ¿no? Entonces, sí, vamos a seguir así, espero, sin subir los casos mucho. Creo que de algún modo la Argentina pudo ser un caso como Brasil, pudo ser peor, y aplanó la curva de tal modo que pudimos, por ejemplo, Argentina logró ahora, si los casos siguen subiendo, estamos en una fase de la pandemia mundial en la cual hemos mejorado mucho el tratamiento de la enfermedad. La mortalidad, como vos decías hace un rato, ha bajado mucho, entonces estamos mejor. Ahora, y volviendo a otra cosa que vos mencionabas, entrar y salir de la cuarentena estricta, menos estricta, yo creo que va a ocurrir hasta que lleguemos a la vacuna. Ale, ¿estás ahí? Yo tengo la última para el doctor Resnick y tiene que ver con una... También acercándome un poco más a alguna respuesta filosófica por parte del doctor Resnick. Él seguramente habrá estudiado otras pandemias, habrá estudiado otros virus. Este virus seguramente va a quedar en la historia como uno de los virus que puso en jaque a un sistema, si bien no lo puso de rodillas al capitalismo, pero veremos todavía cómo se sale o cómo se sigue la historia económica en el mundo, no solamente en países pobres como el nuestro. Pero de todas maneras le pregunto si vamos a recordar de acá a cientos de años el coronavirus o este coronavirus, el COVID-19, como el más tremendo de los virus de la era moderna. Por supuesto no vamos a compararlo con la peste negra y tantas otras cosas. O cuando esté la vacuna, rápidamente vamos a olvidarnos de que vivimos esta época. Bueno, vamos a ver cómo llegamos cuando llegamos a la vacuna, ¿no? Esperemos no seguir apilando muertos en el mundo. Obviamente esta pandemia va a ser recordada como una de las grandes de la historia, un poco porque combina la cuestión sanitaria, los muertos, los enfermos, con la gran caída económica en el mundo. Este ha sido un sacudón económico en el mundo impresionante, de que a los países les va a costar salir. Así que va a ser recordado indudablemente como una de las grandes pandemias de la historia. Espero, ojalá, que sea recordado precisamente por eso, porque entonces quiere decir que no va a haber pandemias futuras cercanas, ¿no? Si esto ocurre cada 10 años, entonces ya no la vamos a recordar tanto. Así que de algún modo espero que la recordemos, eventualmente la recordemos, la miremos para atrás y la veamos lejos, pero que va a ser recordada, no cabe ninguna duda. Bien. De mi parte, un gran saludo, doctor Resnick. Muchas gracias por esta nota. Muchas gracias a ustedes, Alejandro, Débora, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, interesante, ¿no, Ale, lo que planteaba el doctor Resnick? ¿Qué te queda, Débora, de esto que estamos conversando? Porque ¿te acordás que hace bastante tiempo hablamos y conversábamos de entrar y salir en cuarentenas? Yo te cuento la información que me está llegando incluso en este momento al celular. La información que manejo es que hay dudas y se están definiendo en las próximas horas de qué hacer realmente. Bueno, ¿quién va a comunicarlo? Hay Yo dudas te pregunto si vos crees que lo va a mirá. comunicar Alberto o lo va a terminar comunicando algún ministro. No, yo creo que por lo menos la información que yo tengo hasta acá es que no va a haber demasiada modificación en el tema de cómo se administró hasta ahora la comunicación, que ha sido al hombro del propio presidente, en el caso de la provincia del gobernador y de la ciudad de Buenos Aires, del jefe de gobierno. Lo que pasa es que hoy, vos fijate, de los casos totales tenés 888 en Cava y 2.917 en la provincia. Entonces hay que ver qué dice mañana a la mañana Quirós, que da el parte diario, pero con estos números yo creo que la ciudad, desde el punto de vista político y sanitario, sigue con la idea de seguir de a poquito con la flexibilización. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires está realmente preocupado por los números que tiene y tiene una posición distinta. Yo creo que ahí el presidente va a tener que hacer un poco de árbitro entre las dos posiciones y algo que vos dijiste a mí me parece central. Si vos das una medida como gobernante y el pueblo no la acata, ponés en juego tu capital político. Entonces ahí tiene que medir muy bien el gobierno que hace, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si hay margen. Si vos le decís a la gente hoy, pero... si vos le decís a la gente hoy, tenés que volver atrás, al librero que abrió hace 10 días, al zapatero que abrió hace 8 días, listo, cierra de nuevo.
¿Vos te parece que hay margen? Yo no sé, no lo sé. No, yo creo que no hay margen y por eso es lo que preocupa. No, quería contarle a la audiencia, con esta manera que tenemos de hacer televisión, que también es lo que viene, es lo que se instala y nos vamos adaptando todos gracias al esfuerzo de todos nuestros compañeros de América, técnica, siempre, nunca se llevan las palmas. Tenemos, creo, me animo a decirlo, Débora, el mejor equipo técnico de todos los canales de la República Argentina. Por mí que trabajo en muchos canales. El equipo técnico de América es de lo mejor que hay. Y de calidad con un alfiler humana te hacen también, una nave espacial. Son capos. Son increíbles, todos los pibes de técnica, todos te hacen con un alfiler una nave espacial. Ojalá que se lo reconozca. Déjame decir esto solamente cortito, es que vamos a estar en un minuto, en un rato, teniendo dos miradas, con dos abogados, muy diferentes creo las dos miradas, sobre lo que hizo el jubilado de Quilmes. Hay un abogado que sostiene que esto podría encuadrarse en emoción violenta y otro que dice no, que se le fue la mano y que cometió directamente un asesinato a sangre fría. Vamos a estar conversando sobre esto, pues esto divide a la sociedad, más que divide, te diría, divide, para no poner porcentaje, porque si no ya nos caemos en la grieta. Entre tantas cosas que tenemos, Debbie, perdón. Sí, y bueno, y la mirada política, recién nosotros dábamos la información que tenemos de qué va a pasar en 6 días con el presidente, con Larreta, con Kicillof. Bueno, vamos a hablar con Pichetto también, con Miguel Ángel Pichetto en unos minutos, para conocer su visión, con Luis Naidenov, tienen posiciones, divergentes, qué está haciendo la oposición también, acompañando o no alguna de las medidas de los gobiernos. Y te voy a contar, Ale, hay un informe muy interesante respecto del plasma. Recién el doctor Resnick decía algo interesante, decía, se ha avanzado tanto, la ciencia ha logrado en tan poco tiempo tantas cosas, estamos cerca de una vacuna en tiempo récord en la historia de la humanidad. Sí, pero no encontramos el remedio, no encontramos la mitigación. En cambio, el plasma apareció hasta ahora como una herramienta para que los casos leves no lleguen a ser casos graves y provoquen la muerte. Vamos a ver desde adentro cómo es la donación de plasma y cuánta gente realmente está dispuesta a donarlo. ¿Cómo estás? ¿Donante de plasma? Pasa, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, soy Ariadna, técnica del Hospital Durán. Estamos acá en hemoterapia, estamos con Guido, que está donando ya por tercera vez plasma. Está donando por el método de aféresis. La máquina de aféresis es una máquina donde por una misma punción, ¿sí? Recolecta sangre, va entrando la máquina y la misma máquina va separando los diferentes hemocomponentes. Vamos a obtener acá, ya se está empezando a juntar el plasma. Y una vez que esta cámara se llena, se empieza a devolver los glóbulos rojos, por lo cual el donante no se va casi con un déficit de glóbulos rojos, lo único que nosotros nos quedamos es con plasma. En este caso, Guido cursó COVID, por lo cual estamos recolectando plasma que tiene anticuerpos específicos contra esta enfermedad para poder ayudar a los pacientes que están en una fase aguda. El plasma se almacena en freezer a menos 85 grados y este sería el producto ya terminado, o sea, congelado. Después esto se descongela y se transfunde al paciente que lo necesita. Para que vean más gráficamente lo que explicamos recién, esta es una muestra de sangre común, que al ser centrifugada se separa en sus componentes. Por un lado, los glóbulos rojos quedan abajo, el plasma queda arriba y en el medio quedan las plaquetas y los glóbulos blancos. Lo que se le saca al paciente es esta parte de arriba, el plasma. Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos se le devuelven y este procedimiento lo puede repetir hasta 3-4 veces por lo menos con un intervalo de tiempo determinado. Soy donante de plasma, tuve coronavirus y por suerte me recuperé adecuadamente. Me enteré del programa de donación de plasma de acá del Hospital Durán por las redes sociales. Me contacté con ellos y empecé a donar, es mi tercera vez donando y la verdad yo nunca sentí ningún efecto, nada, la verdad que por ahora todo muy bien. Me trataron excelente y bueno, la verdad les recomiendo a todos los que se hayan curado de coronavirus que si pueden se contacten y donen.
Bien, ahí veíamos, claro, algo muy nuevo, ¿no? Porque hay pocos donantes, Ale, te cuento, en relación a la cantidad de recuperados en la Argentina. Hay una ley incluso que se sancionó por unanimidad en el Congreso, pero hasta ahora, si bien no está 100% probado, es una de las únicas maneras que hay de mitigar un poco los efectos del COVID, ¿no? El plasma. Sí, en pacientes graves, ¿no? Sí. En pacientes que empiezan a tener situaciones realmente muy comprometidas, esto evidentemente bueno, nunca se... A ver, viste que científicamente todo se refiere, todo se analiza, todo se ve, pero en este caso no sé cómo continúa. ¿Mañana vamos a tocar los 3.000 muertos? Y sí, porque fíjate, mira, hoy tenemos total muertos 2.939, así que sí, lamentablemente mañana pasaremos esa barrera. Ahora, yo le preguntaba al doctor Resnick, no sé, me parece que no hay una respuesta científica aún y afortunadamente la Argentina tiene un altísimo índice de contagios, tenemos pasamos largamente los 100.000, pero tenemos pocos muertos en relación a cantidad de habitantes, aunque cada muerte es irreparable y única para las familias que los han perdido y nos solidarizamos con ellos. Ojalá esto siga así, yo no sé si responde al promedio de edad de los contagiados, viste que es muy bajo, es de 30 y pico de años. Yo creo, esto no sé si lo podrá corroborar algún dato, algún político o científico, los ministros de salud, que la cuarentena temprana, ¿sabes para qué sirvió? Para que los adultos mayores realmente se guarden. Ellos no volvieron a salir. Yo creo que la gente de más de 60, 65, 70 realmente se quedó en su casa sabiendo que este virus es muy letal para ellos o la gente con algunas enfermedades graves que no quieren contagiarse, ¿no? Me parece que eso quizás sea una explicación posible. No sé. Bueno, te cuento que vamos a ir a Tecnópolis, Ale. Vos viste que hubo mucha polémica esta semana en relación con Tecnópolis, que se transformó en un centro de aislamiento. Claro, con una capacidad enorme, hoy subocupada, hay poca gente en relación a la capacidad que tiene, incluso los famosos 500 pesos que ofrecía el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que la gente vaya y se aísle si no tiene condiciones propicias en su propio hogar. Está Marcelo López Macía allí trabajando para contarnos un poquito cómo funciona este centro de aislamiento, teniendo en cuenta que, no sé, el ministro Goyán, por ejemplo, decía, no, la gente que va allí la pasa bien, incluso hay muchos que no quieren volver luego a sus casas. A ver, ¿cómo funciona Tecnópolis? Marcelo, buenas noches. Hola Débora, buenas noches. Es las horas de aislamiento del centro de Tecnópolis sanitario. Son 2.000 personas, como contabas, es el más importante de la Argentina. Te vamos a mostrar uno de los cuartos, ¿no? Acá vienen las personas entre 18 y 65 años que no pueden cumplir la cuarentena en su casa porque no tienen condiciones edilicias, condiciones materiales. Entonces comparten estos cuartos de habitaciones de 3 personas. Todos tienen, fíjate, tomacorrientes, porque está muy recomendado que tengan su celular para llamadas, videollamadas con sus familiares. Si no tienen un smartphone, se lo proveen. Toda la zona tiene wifi. Fíjate las tuberías arriba, ¿no? De refrigeración y también de calefacción, porque la temperatura tiene que estar a 25 grados siempre por lo menos. Y como ocurre en cualquier centro de asistencia sanitaria, hay un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, pero a diferencia de un hospital común o un sanatorio, los pacientes pueden deambular. Pueden jugar a las cartas, pueden tener recreación, tienen de noche, como vos mencionabas, una sala con cine, porque lo importante es que estén tranquilos. Es el centro más importante del país para dimensionar 2.000 camas, es 3 veces más de lo que tiene, por ejemplo, la ciudad autónoma en Costa Salguero. Pero bueno, por supuesto, la provincia de Buenos Aires tiene más habitantes que la ciudad capital. ¿Cuánta gente hay en relación a la capacidad total? Ahora se lo preguntamos, mira, Laura Braiza es la directora justamente del centro de Tecnópolis Sanitario. Luce hoy 26 de julio como corresponde la imagen de Evita. Contanos qué porcentaje está ocupado. Bueno, buenas noches, Débora, Alejandro. Actualmente tenemos 38 destinatarios y ya han vuelto a sus hogares más de 90. ¿Y la capacidad total? ¿No? Una reserva. ¿La capacidad total son 2.000 camas. O sea, hay poca gente en relación a la capacidad que tienen de albergar posibles pacientes, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Es porque no hay necesidad? ¿Porque cuesta que la gente se aísle? ¿A qué lo atribuís? No, actualmente Tecnópolis está en el marco del sistema de emergencia sanitario de la provincia de Buenos Aires, va acompañando la demanda de hospitales municipales y hospitales provinciales, en términos generales recibiendo pacientes entre 18 y 60 años, asintomáticos o leves,
Sí o sí tiene que ser alguien leve, ¿verdad? Derivando. Laura, tiene que ser alguien que esté leve y no puede recibir ningún tipo de visita en el tiempo que esté ahí. No, para garantizar el aislamiento, principalmente de los contactos estrechos, las familias tienen que mantener el aislamiento en sus hogares. Por eso cuando llegan a Tecnópolis les garantizamos tanto la ropa como el kit de higiene personal, además de lo que contaban antes, todas las comidas, las instancias de duchas, baños, etc. Bien. Y la gente, vos decís que cuando va allí, ¿qué actitud tiene? ¿Cómo lo toma? Hay una cantidad de gente que no se conoce entre sí, que no se siente mal desde el punto de vista médico, porque justamente esa es la idea, son para pacientes realmente leves, con una sintomatología muy baja, como una gripe apenas. ¿Y cómo es la interacción? ¿Qué dice la gente que está ahí tantos días? Por las dimensiones de Tecnópolis, obviamente sirve mucho esto que están haciendo ustedes hoy con nosotros, de contar la propuesta de este lugar, porque obviamente irse de la casa con un resultado positivo de un hisopado genera mucho miedo. Venir a un lugar grande como es Tecnópolis a convivir con gente que uno no conoce, en un lugar que desconoce, genera miedo. Y nosotros en el marco de eso construimos en conjunto con los operadores sociales, con enfermeros, con el equipo de médicos y con la red de voluntarios de Cruz Roja, de Cascos Blancos y de la Agencia Adventista, una propuesta que pueda acompañar toda esa incertidumbre y la angustia y todas las emociones que se cruzan en el marco de la pandemia, de la crisis sanitaria, para transitar los días de aislamiento de sus propios seres queridos en este lugar. Laura, en el mejor de los escenarios, que no hiciera falta utilizar todas estas camas, 2.000 camas, ¿todo esto se puede reutilizar, reformular, desmantelar? Sí, la propuesta que nosotros tuvimos desde el Ministerio de Salud fue toda la inversión que se haga, después pueda ser reutilizada en los hospitales y en el sistema de la provincia de Buenos Aires, así que posterior a la pandemia y cuando finalmente cerremos Tecnópolis, vamos a reutilizar todo lo que ven hoy disponible acá. Ale, Laura te escucha, ¿eh? No, solamente preguntarle porque conozco ese lugar, es hermoso, pero quería saber temperatura. ¿Cómo manejan el tema de la calefacción ahí? Porque es un lugar muy amplio. No sé si tienen calefacción central o qué, porque estamos con temperatura de 2, 3, 4 grados a la madrugada. ¿Cómo es? Mira, se hizo una inversión bastante grande desde el Ministerio de Cultura, que es de donde depende de Tecnópolis, para poder refaccionar las instalaciones, en particular la calefacción del ferial y del microestadio, que son los lugares en los que están las habitaciones, y la verdad que no hemos tenido una situación de frío, al revés, nos han pedido que les bajemos la calefacción porque tienen demasiado calor, así que por suerte pudimos resolver. Es muy difícil calefaccionar estos lugares, así que sí, estamos muy tranquilos. Claro, te lo preguntaba justamente como es un lugar que podrías, bueno, fue utilizado también para cuestiones deportivas, viste, acostumbrado a que en los lugares donde se hace deporte y amplios hace frío a veces. Me ha tocado como relator de fútbol ir a microestadios, estadios cerrados y a veces se complica, pero se ve muy lindo y nada, lo felicito porque básicamente además de una ayuda médica también es una ayuda al alma, porque aquel que se tiene que ir de la casa porque no tiene lugar para aislarse en su casa, está solo o sola en una habitación, me imagino que cuando llega la noche o de pronto se lo ve muy solitario el lugar, debe ser muy especial también para ustedes acompañarlo. De mi lugar, felicitaciones. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que todo el equipo aprovecho para transmitirle un gran agradecimiento tanto a ustedes, que desde el primer día del aislamiento han estado al pie del cañón para ayudarnos a transmitir todas las medidas de cuidado, como para todo el equipo de Tecnópolis que sostiene día a día este lugar con mucho compromiso, con mucho amor. La solidaridad es lo que hoy nos atraviesa en la respuesta frente a la crisis sanitaria y nos parece que es importante construir desde el Estado un dispositivo que cuide al que viene acá, que cuide a las familias que se tienen que quedar en sus casas. Es importante seguir cuidándonos, seguir usando el barbijo, seguir usando alcohol en gel, porque la verdad que es de la única manera que podemos transitar lo mejor posible el COVID, el coronavirus que tanto nos aqueja.
Bueno, gracias. Gracias a vos. No sé, siguen ustedes. Gracias a Marcelo López Macía, a Laura ahí desde Tecnópolis, bueno, conociendo un poquito cómo es, ¿no? El funcionamiento. Hay 31 personas aisladas para una capacidad de 2.000, todavía poca gente, pero bueno, es uno de los lugares que aparecía como misterioso, ¿no? ¿Qué pasa en Tecnópolis? Bueno, ahí lo conocimos. Y otro de los temas que recién comentábamos con Alejandro, del que vamos a hablar, es la inseguridad. Lamentablemente, después de los primeros meses de cuarentena estricta, en donde los índices delictivos naturalmente bajaron, abrimos un poquito y empezó el problema endémico de la Argentina, que es la falta de seguridad. Y los últimos hechos que hablan de, bueno, gente que ante el hartazgo de ser asaltada sistemáticamente, de no tener respuesta por parte del Estado, ni para que los cuiden, ni para que la justicia actúe como corresponde, porque los presos que la policía atrapa son liberados inmediatamente, decide o armarse o, en algunos casos, mejorar la seguridad de sus viviendas. ¿Cómo? Invirtiendo dinero en rejas, en sistemas de monitoreo. Por eso vamos a hablar de esto con Julieta Tarrés. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches. Hola, Débora. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, sé que preparaste material respecto de este tema, ¿no? Así es. Primero hay que decir que en abril, vos lo dijiste hace un ratito, desaparecieron los delitos. Prácticamente no hubo hurtos, robos menos, porque la gente estaba en su casa. 97% fue el registro en todo el país de la reducción de ese tipo de delitos. Claro, vos sabés que eso le va a dar bien el anual. Porque cuando hablas con las autoridades de seguridad te dicen, bueno, como tuvimos 2 meses muy bajos, en el anual seguramente nos dé muy bien. Exacto. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora asusta. Bien. ¿Qué pasó después? Mayo y junio. Ya mayo hubo más actividad, junio bastante actividad. Ahí tuviste un repunte de los delitos respecto del año pasado, mismo mes comparado con el año anterior, 20% de aumento. 20%. Ese dato no lo tenías, muy interesante. Bien. O sea, mismo mes del año anterior tenemos 20% más. Sobre todo en ambas. ¿Por qué? Porque ahí empezó a haber menos gente circulando, y ese es el dato. Pero hubo gente que salió a robar, aprovechando esa situación. Bueno, es que el delito muta. Vos viste que hubo épocas de, no sé, robo de automotores. Ahora hay mucha entradera porque hay menos gente a lo mejor en la vía pública para el arrebato y dinero en las casas y gente que está, adentro y ahí... Principalmente ese es el dato. La gente se quiere cubrir de un posible corralito, que no estamos en condiciones de decir que eso vaya a ocurrir, porque vos sabés perfectamente que los bancos están líquidos, tienen mucho dinero, pero mucha gente decidió durante la cuarentena quedarse con efectivo en la casa. Error. Sí, o por ese dato que es un fantasma, digamos, de la Argentina, o porque para evitar ir todo el tiempo al banco o al cajero, decir, bueno, me quedo con efectivo en la casa para los gastos cotidianos y no tengo que estar saliendo tanto. Clarísimo. Bueno, entonces en la placa yo lo que traje es como una radiografía del gasto y de la facturación de estas empresas. Son muchas las empresas, fíjate, empiezo por el medio, 250 empresas de seguridad en todo el país, 86% pymes. Son pequeñas empresas que dan seguridad a zonas, incluso cooperativas, que se ocupan de localidades, pueblos. Bueno, el dato que me llamó la atención de todo esto es que solamente el 7% de los hogares de la Argentina tiene seguridad privada. Tiene algún tipo de alarma, algún tipo de iluminación adicional, ojo de halcón, reja. Bueno, reja es más fácil, pero digo, una reja con algún tipo de tecnología o vigilador, que ahora se está sustituyendo por el tema sanitario. La famosa garita. Exacto, la famosa garita que se paga comunitariamente, vos sabés, en los barrios, no solamente barrios cerrados, incluso en las calles. Bueno, el dato ese es que por eso tanta atomización de empresas, y el promedio de gasto de las personas es aproximadamente de 25.000 pesos. Son unos 200. En total, el global. Sí, por año las personas, las familias, los hogares, es 1 millón de hogares alrededor. Más todos los impuestos que pagamos. Porque, a ver, digamos, nosotros pagamos los impuestos para que el Estado nos dé respuestas, pero además tenemos que gastar 25.000 pesos para cuidarnos un poco 25.000 pesos al año por familia. Y si vos le preguntás a las empresas de seguridad qué cálculo hacen para cotizar alarmas en kits o darte otros servicios adicionales, te dicen es el 60% del gasto de las familias en televisión por cable e internet. Fíjate el dato, o sea, hacen esa comparación porque es el gasto adicional que las familias tienen que tener. El que no lo tiene, probablemente tiene alguna otra medida más rústica, las rejas comunes, o perros. No, a veces en lugares donde el alumbrado público es malo, viste, la gente pone luces adicionales que se prenden ante el movimiento de alguna persona u objeto. Bien, el otro dato es que creció la demanda un 25% en estos 2 últimos meses de cuarentena. Más alarmas, más iluminación en casas particulares y en edificios, más ojo de halcón que sustituye al vigilante. ¿El ojo de halcón cuál es? Es como un domo. Domo redondo que vigila 360 y lo que hace es sustituir, como se maneja remotamente, eso elimina tener personas en la entrada de un edificio.
Entonces tenés menos contacto físico y eso hace que estés cumpliendo con, si querés, en este caso, las medidas sanitarias, lo que te exige el gobierno que vos hagas. Bueno, y acá un dato que por ahí no es tan económico, sino más político, que llama la atención, que bueno, lo había traído Bernie, pero se corroboró en estos días, que muchos de los delincuentes, vos dabas este dato que yo no lo tenía, que tenemos 20% más de delito que a mismo mes del año pasado, muchos de los delincuentes no tienen antecedentes, es decir, es gente que frente a la desesperación salió a robar. Exacto. Bueno, yo pregunté ese dato. ¿Cuál era la modalidad que notaban en cuarentena? Porque que gente robe por la calle o que existan los hurtos, esto de que te manoteen la cartera. Sí, el arrebato. Eso es y va a seguir siendo siempre... El transporte público cuando estaba lleno, ahora está vacío. Exacto, es más difícil. Cuando hay menos gente es más difícil robar en un transporte público. Eso los que se dedican a eso saben. Sí. Ahora, ¿qué está pasando? Mucho delito informático, y eso quizás no traje los números exactos porque era mucho, pero si te metes a bucear en lo que está pasando dentro de lo que es Internet, te encontrás con de todo. Con el cuento del tío, con estafas en las tarjetas de crédito porque se multiplicó mucho el uso, te encontrás con personas que como no manejan mucho la tecnología confían y pasan información a otros que se lo... Claro, porque ahora que tenés que estar sí o sí bancarizado, exacto. Entonces... me pasa incluso a cada una de las familias, ¿no? Con gente que a lo mejor más grande, que no está acostumbrada y dice, sí, no, me llamaron, ya pedí, le di mi clave, no. Exacto. Otro de los datos que teníamos en la placa, que los tengo de memoria, es 1.100 millones, acá, 1.100 millones de dólares es la facturación del mercado entero por año, estamos hablando de todas esas empresas, y revisé con qué podíamos cotejar esa cifra para que la gente entienda cuánto es. Y esto es el aumento presupuestario que se hizo en 2019 de transferencias del Tesoro y el aumento también en materia social. Todo ese paquete grande es lo que facturan todas estas empresas. Y después, fíjate el último dato, crece por año en el mercado 10%. Es una tasa de crecimiento en un mercado chiquito, pero que se expande constantemente a medida que las empresas van consiguiendo nuevos clientes, porque acá también están los comercios. Un 86% de los comercios que tiene alarma y tiene sistema de seguridad mantuvo, aunque sea el sistema de emergencia de fin de semana, que es algo. A mí lo que me llama la atención de estos datos, bueno, no me llama la atención, lamentablemente estamos acostumbrados, es que pagamos impuestos de, no sé, de Suecia y después tenemos que pagar de manera privada, ya sea la salud, la seguridad, porque realmente no la tenemos. Y yo no sé si esto es medible estadísticamente. A mí me parecía que estos últimos casos más resonantes, el del jubilado de Quilmes, el del jubilado de Mar del Plata, los delincuentes que entraron, si bien tenían muchos de ellos prontuario, en ambos casos entraron prácticamente sin armas sofisticadas, ¿no? Quizás sabiendo que había personas mayores que son vulnerables. Y sin planificar. Muchos dicen que es sin planificar. El otro dato, que es la siguiente placa, es cuál es el ranking, el top 5 de los hurtos. Esto es lo que está pasando hoy en la calle, sobre todo en Gran Buenos Aires. Fíjate, celulares. Siempre. El año pasado las estadísticas te decían que se robaban 7.000 millones de celulares en un año. O sea, si hacías la cuenta, era una cantidad. O sea, vos reponías un celular, una persona promedio reponía el celular 3 veces al año. Una locura. Carteras constantemente porque ahí buscan plata. Lo mismo que billeteras, que está en el 4º lugar. Mochilas, ¿por qué? Porque están los objetos electrónicos adentro. Claro. Todo lo que se puede vender. Y ahora bicicletas. ¿Por qué? Porque hay personas que usan bicicletas para delivery, las que están estacionadas por ahí en los puestos que esperan que les den la comida para repartir, o incluso en los garages que están muy a la vista. Bueno, eso es muy robado y sirve para avanzar, para escaparse. Bueno, además me decían el otro día que la venta de bicicletas aumentó muchísimo como consecuencia también de la pandemia, porque gente que tiene posibilidad de no tomar transporte público y para algún trayecto corto, ya sea hacer un trámite o ir a algún lugar de trabajo próximo, usa bicicleta hoy como medio Así es. De moverse, ¿no? De movilizarse. Sí, es como otro nicho. Pero nicho. Sí, pero muy robadas también y también es fácil desarmar. Entonces es un mercado paralelo. También hubo robos de autos, pero sobre todo lo que pregunté, principalmente respecto de la cuarentena. ¿Qué notan diferente? Los delitos informáticos, entradas por los techos, porque la gente está en la casa, entonces tienen que encontrar el momento en el que la persona o no está en el ambiente en el que van a entrar o probablemente esperen a que se vayan a pasear o salgan a hacer las compras. Sí. Bueno, Juli, gracias. Me quedo con este dato que diste, 20% más de delito mismo mes del año anterior, ¿no? Y eso que todavía tenemos alguna modalidad de cuarentena en muchos puntos del país, sobre todo en el AMBA. Así que bueno, en un segundito seguimos hablando de inseguridad. Ale, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá y estoy sorprendido con los datos que tiraba Juli, realmente impresionante el informe, espectacular, y da para pensar por dónde vamos, y da para pensar también qué va a pasar con la sociedad, porque se ha dividido enormemente con lo de la defensa del jubilado, no solamente la de este jubilado, el jubilado de Quilmes, sino también jubilado de Mar del Plata, que dentro de su casa le metió un escopetazo calibre 14 en el rostro a un delincuente que había entrado a robarlo. Pasa permanentemente, de ese caso, viste que hoy delito. En el diario La Capital se publica una carta de la tía del delincuente muerto, de alguna manera avalando o justificando el modo en el que su sobrino había muerto. Impactante, a mí me dejó... Sí, además van cambiando los delitos y empiezan a pasar cosas. Yo mañana a la tarde, por ejemplo, en Fantino a la tarde, encontré una noticia que llega desde Bahía Blanca. Empiezan a vender, lo que decía recién Julieta, me dejó helado, con lo de las bicicletas. Empieza a haber de nuevo, Débora, un mercado negro de venta de repuestos de moto. Y encontraron, por ejemplo, en Bahía Blanca, un tipo que tenía en la casa un cartel que decía: se venden repuestos autopartes, en realidad motopartes, o repuestos de moto. O sea, empieza a crecer un robo como el que también se veía en el 2001, 2002, se robaban autos para luego vender las partes porque era muy caro, o por lo menos la gente no accedía. Eso se resolvió, por ejemplo, yendo contra los desarmaderos muy fuerte, ¿no? Entonces hay que ver, claro, bueno, delito tenés que ir después contra esa otra pata, ¿no? Y te voy a contar una cosa más que también se vio esta semana, porque generalmente lo vemos acá en Buenos Aires. Nosotros nos quedamos con robo de celulares, robo de cartera, como estamos viendo, entraderas, salideras. Pero ¿sabés qué descubrieron esta semana en Córdoba, Débora? ¿Qué? Que fue realmente impactante. Un robo, mirá, fíjate cómo estamos viendo en ese momento, mirá, rompen un vidrio y ahí están robando todo lo que tengan. Roban nafta, empezaron a robar nafta de nuevo. En este caso acá estamos viendo un robo automotor, roban nafta, empezaron a robar nafta, te abren el tanque del auto, te meten una manguerita y te roban 20, 25 litros de nafta, saca la cuenta, te roban 3.000 pesos de nafta. Nosotros lo dijimos, aparte acá, Ale, ¿te acordás cuando contamos lo de las liberaciones de presos que se dieron al comienzo de la pandemia? También ahí hay que poner un ojo. Nosotros decíamos, ¿en qué condiciones los liberan? Sí. Perdóname, el último video que estamos viendo es tremendo, porque creo que lo marca el auto, lo marca con un chicle. Fíjate lo que pasa. Si me lo pones, el otro video es... este creo que no, el otro, justo el que veíamos que el chico venía caminando, el delincuente venía caminando por la vereda, le tira algo que no rompe el vidrio, creo que lo marca con un chicle. A ver muchas veces siempre es una, fíjate. Ahí lo vas a ver, mirá. Sí, a ver. Mirá, saca el chicle y lo marca con el chicle. Se saca el chicle de la boca y lo marca con el chicle. Fíjate de nuevo si lo podés poner de nuevo. Fíjate cómo se saca de la boca el chicle. Fíjate, ¿no? Fíjate, el otro, ¿no? Fíjate cómo se saca de la boca el chicle y lo marca el vidrio con el chicle. Mirá. Sí, mirá, ahí se ve claramente. Se saca el chicle, mirá. Mirá, lo marca con el chicle, se va y después vienen los otros dos y rompen el auto. Eso es muy común y hay que tener mucho cuidado también, sobre todo que te marcan en los semáforos o cuando venís, te marcan el auto con un chicle. Si vos venís con la mujer que viene con la cartera en el asiento o venís paveando, te marcan con un chicle y a los 20 metros te meten una trompada en el vidrio y vos quedás absolutamente helado. Así, hay que estar atento a todo, porque lo que viene realmente durísimo. Sí, muy duro. Bueno, me acordaba también de otra modalidad que era, ¿te acordás dejarte algo en la puerta de tu casa, algún panfleto y demás, para ver en la época que no había cuarentena, si en épocas de verano, prevacaciones, si había gente en la casa, si eso se recogía o si quedaba ahí más de un día, quiere decir que era una casa vacía y ahí entraban los delincuentes, ¿no? La verdad que se vienen tiempos muy duros, sí. Te cuento una más de la semana de que también llegó desde Mar del Plata. Banda de ataques o de robos telefónicos que operaban desde Oberá, tenían una piba, una mujer entrenada difónica. Ajá. Llamaba a las casas de los abuelos, metían 100, 120 llamados por día, una mujer difónica. Difónica, se te deforma la voz. Claro. Le decía a los abuelos que era la nieta, sí, que estaba en problemas económicos, de algunos pegaban,
y tenían un tipo que le decía, abuelo, por favor, ayúdame, necesito, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos, una mujer difónica, y los abuelos caían. Es dramático, lo que se viene realmente es complicado. ¿Tenés algo, Debbie? Si no, vendo. Dale, y continuamos con lo que tengas vos. Dale, vende, Ale. Bueno, ya en minutos vamos a estar hablando con 2 abogados penalistas de los mejores de Argentina para que nos den 2 miradas sobre la acción del jubilado de Quilmes de hace unos días. Pero que les quiero contar... Bien, Ale, recién dábamos cuenta de los datos, las cifras que se conocen en el día de hoy. Muchas provincias argentinas que estaban bien realmente tuvieron que dar marcha atrás respecto de la flexibilización que habían iniciado con la cuarentena. El caso de Jujuy, el más conocido, el gobernador Morales, que había sido el primero en cerrar, bueno, fue el primero en abrir y luego en dar marcha atrás. Lo mismo que Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe. Todas estas provincias tuvieron que volver a fases anteriores como consecuencia de los rebrotes. En gran parte del país, los aumentos de contagios y muertes encendieron alertas y ya son varias las provincias que precipitan una traumática marcha atrás. En Jujuy, los positivos pasaron en una semana de 523 a 1003. El rebrote es impactante. Se sospecha que el virus lo habrían introducido 2 policías que cruzaron a Bolivia a buscar hojas de coca. El gobernador Morales denunció el hecho y advirtió que ahora los casos están apareciendo por todos lados. Porque tenemos que aprovechar el tiempo de estos 12 días, ser efectivos, ir a fondo, ir al hueso. La consigna sigue siendo detectar, aislar y testear. En Mendoza también buscan cortar con urgencia las cadenas de contagio. La ministra de Salud reconoció que están teniendo números récords y destacó que el desafío es ir controlando y aislando rápidamente. En la provincia el virus está circulando, vamos analizando nuestro estatus epidemiológico y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero el grado de alarma es más federal que nunca. En Río Negro no descartan un plan para eventuales traslados de pacientes, dado que tienen demasiadas camas ocupadas. En Santa Fe, la marcha atrás también se impuso por estos días. El aumento de contagios podría descontrolarse y se decidió suspender por 14 días los encuentros familiares y afectivos en Rosario y el Gran Rosario. Ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia de Santa Fe sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas. Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos y de cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones. Jujuy, Mendoza, Río Negro y Santa Fe se suman a Entre Ríos, San Luis y Catamarca, que ya habían retrocedido de fase en los últimos tiempos. Argentina atraviesa sus horas más difíciles desde el inicio de la pandemia. Y cada vez más provincias activan o evalúan una marcha atrás que pondría cada vez más lejos el final del túnel. Bien, hablamos un poquito de... Bueno, Débora, ¿te parece que pasemos a otro de los... Dale. ¿Cómo, Débora? Sí, que vamos a hablar del caso del jubilado, ¿no? Se conocen muchos datos respecto de la autopsia y qué puede pasar desde el punto de vista jurídico. Sí, ese es el punto. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista jurídico? Si te parece, vamos a ver el informe, el jubilado y el ladrón. El jubilado Ríos y el ladrón muerto a tiros. Ahí estamos viendo lo que pasaba y relatalo vos si querés, Débora, porque vamos a hablar jurídicamente de cómo puede terminar este caso, ¿no? Dale, bueno, ahí lo que se ve claramente en un video más extenso, en el resumen final, cuando el delincuente que termina muriendo ya en la vereda, a 60 metros de la casa de Ríos, del jubilado, cae. Y vos sabés que la autopsia que leí, lo que marca o lo que da cuenta, y esto sería a favor del jubilado, es que el tiro mortal sería el segundo disparo que recibe el delincuente, que fue dentro de la vivienda aparentemente, que fue el que le provoca la perforación de la arteria aorta y bueno, un sangrado interno que según la autopsia le provoca la muerte por un shock hipovolémico. Ahí lo vemos al jubilado acercándose, el delincuente ya está en el piso sin posibilidad de moverse. Y bueno, y ahí aparecen 3 casquillos de bala que ponen la duda, ¿no? Respecto de si lo remató o no.
Débora, vamos a saludar al doctor Pierri. Vamos a tener dos miradas jurídicas sobre lo que pasó. El doctor Pierri es uno de los más reconocidos abogados penalistas que tiene la República Argentina. Y en la semana charlábamos con él por privado sobre si entra la figura de emoción violenta o no. Porque, a ver, la sociedad en gran parte, no vamos a poner porcentaje, que cada uno le ponga el porcentaje que quiera, pero en gran parte la sociedad parece estar del lado del jubilado Ríos. Ahora, la justicia no es la sociedad, entonces hay que ver qué dice la justicia. Recordemos que el jubilado está preso, está en la casa. Salvo que vaya a un juicio por jurado, ¿no? Que ahí... Bueno, por eso, pero de todas maneras, pero igualmente estás en manos de la justicia. Entonces vamos a saludar al doctor Pierri. Miguel, te saludamos. Vos me hablabas en la semana de podría encuadrarse en emoción violenta dinámica. A ver, explícales un poco a la sociedad y contanos primero, buenas noches, cómo ves este caso. Buenas noches, ¿qué tal? Lo que yo te comentaba días pasados es que hay una escuela moderna de la psicología, evoluciona sobre el concepto de la conducta. Lo he hablado con uno de los máximos investigadores, que es Luciano Bedecarrás, donde se puede advertir que a veces el trauma no solo se vive en el momento de la primera acción, sino que en el caso de Ríos, si el fiscal toma como una única acción esta, puede ser que el trauma que sufre Ríos pueda aún, más allá de que ustedes lo ven caminando tranquilo, como dicen algunos colegas tuyos, esté bajo sus efectos de la emoción violenta y todo transcurra hasta el final de la acción. Se llama emoción violenta dinámica o emoción violenta diferida. O sea, hay dos tipos de emoción violenta. Igual este caso, te voy a ser sincero, Alejandro, igual este caso, independientemente de que haya una labor de peritos psiquiatras que van a tener que evaluar y respetando la labor de la defensa, me parece que si llega a juicio oral, como creo que va a llegar, depende de su calificación, los grandes segmentos en los cuales la Fiscalía va a presentar el caso, salvo que se produzca prueba que desincrimine, va a aterrizar o en la legítima defensa o en el abuso de la legítima defensa. Y el caso de la emoción violenta que te estoy planteando va a tener que venir asentada por una pericia previa muy importante. Ahora, Miguel, perdóname, pero el abuso de legítima defensa arranca de 10 años. No necesariamente. Yo he tenido un caso muy conocido, que fue el caso de un diplomático, Porredón Saavedra Lamas, donde hubo una pena que fue de una pena en suspenso. Un caso muy similar a este. Vos quizás... Pero pará, ¿cuáles son las penas por exceso de legítima defensa o por abuso de legítima defensa? La atenuación de la pena mínima de 8 años puede bajar a 3. Puede ser una pena de 3 en suspenso. Puede bajar a... ¿Y por qué? Y podría... Disculpame. Y podría... Decime. Y en este caso tenemos un hombre que es primario, sin antecedentes. Este caso es más, te voy a decir. Y no me quiero adelantar porque tiene dos prestigiosos defensores. Este caso hasta se puede llegar a plantear, como lo hemos planteado, en algún caso tuvimos óptimo resultado, que se pueda perforar el mínimo. Hoy en día los abogados, y hay planteos hechos por nosotros en juicio oral, donde inclusive cuestionamos los mínimos que la ley estableció. Este hombre es primario. No hay ninguna duda que Ríos sufrió un ataque impropio, salvaje, en disminución. La respuesta proporcional está dentro de su casa. Y como bien acaba de decir Débora, no te olvides que la autopsia hasta ahora nos viene informando que el disparo que interesa en la vida, o sea, que va a provocar el resultado de muerte, puede estar acreditado que se produjo dentro de su domicilio. Eso para la justicia cambia totalmente. O sea, a ver, si el disparo que le provoca la muerte, como dice la autopsia, el famoso shock hipovolémico, es ese disparo que le perfora la aorta y fue dentro de la casa, aunque se pruebe luego que él le pegó 2 tiros más o 3 en la vereda, ¿lo exculpa al jubilado? Yo estoy convencido que con una buena pericia médica y lo que resulten los médicos que actúen en este caso, si el primer disparo es el que determina la muerte, todo lo demás va a quedar excluido. Ale, ¿te parece sumar a otro abogado? Débora. Sí.
Sí, claro, porque esto es lo interesante de este programa, de este envío, que lo hace tan diferente a muchos otros, escuchar distintas opiniones y de los mejores, ¿no? Dale vos, Débora. Omar Sáquer también es abogado, no sé si ya nos está escuchando. ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, sí, te escucho, Débora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Recién Pierri daba algunas explicaciones técnico-jurídicas, digamos, que podrían encuadrar al accionar del jubilado en la emoción violenta o en la legítima defensa y demás. ¿Cuál es tu posición? En principio, más allá de los saludos al doctor Pierri, más allá de lo que está comentando, que sí es correcto, no veo que se encuadre en este caso. Yo este caso claramente, y creo que no hay mucha discusión porque hay un video, y ese video me lleva a pensar claramente que esto es un homicidio. Es un homicidio. Y en este caso, no te puedo decir, si yo al no tener los resultados de la pericia, no puedo evaluar si es con algún agravante o un homicidio. Pero doctor, espere un poquito. Usted dice tengo un video, pero usted tiene un video de lo que pasa en la calle. Pero espere. Pero usted no tiene un video de lo que pasó adentro. No, está bien, perfecto. Pero yo divido lo que pasa adentro desde el momento que el delincuente, que son delincuentes los que atacan a este jubilado, evidentemente nadie lo niega, yo no lo pienso desde lo emocional, me dirijo al código, y el código me dice, el que matare a otro es un homicida, y en este caso, el doctor Pierri alega una legítima defensa. Yo creo que hay una intensidad en esa legítima defensa, como dice Soler, un autor de derecho penal que todos los abogados leemos y nos instruimos, hay una intensidad, y esa intensidad en esa legítima defensa ya la deja tirada por los pisos. Ahora hay que ver si hay exceso en la legítima defensa o si hay un homicidio simple. A mi entender, el jubilado tendría que ir condenado de 8 a 25 años, el juez en el debate oral estipulará la prueba el tribunal, pero en sí mi encare penal es este. No considero que, no hay un artículo que me permita a mí, después de lo que yo vi en televisión y después de la declaración de hoy del señor Ríos, creo que no hay un artículo que me lo permita encuadrar en una legítima defensa. Sáquer, ¿qué dice el doctor Pierri? Evidentemente este no es un caso que se pueda analizar desde la tranquilidad de un despacho judicial con aire acondicionado. Esto hay que analizarlo desde la complejidad de lo que ha sufrido este hombre, un ataque ilegítimo, las circunstancias que lo rodearon, y para mí va a ser definitorio. Respeto la opinión del colega, pero a mí me parece que es definitorio el ataque inicial que sufrió este hombre, y que para mí hay una unidad de acción. Si hay unidad de acción, lo que ocurre con posterioridad forma parte del mismo acto, o le va a excluir la responsabilidad o se la va a atenuar. O sea, o estoy frente a una legítima defensa o estoy frente a un exceso de esa legítima defensa. Esa es mi posición. Débora, sí. Yo le quiero preguntar. Débora, mira, te voy a hacer. Sí, le quiero preguntar al doctor. Le quiero preguntar al doctor Sáquer. ¿Qué habría que esperar? Supóngase que usted fuese el abogado, o si fuese fiscal, por ejemplo. ¿En qué se fijaría? ¿Cómo entraron las balas al cuerpo del delincuente? ¿Si entraron de arriba abajo, de abajo arriba? Claro. ¿Cómo entraron? A ver, tal cual. Yo no estaría investigando qué pasó en el lugar del delito. ¿Por qué? Porque voy a ver hasta dónde es el límite de la defensa. Voy a ver los 3 presupuestos de la legítima defensa para ver si se cumplían o no, y si en este caso se cumplieron o no. Y me parece que en este caso no era ni necesario salir, como vimos todos en el video, caminando, y después, hasta ahora no está aprobado, pero después aparece la persona fallecida. Entonces, me parece a mí que lo que hay que hacer hincapié, principalmente, separar los hechos. Una cosa es el robo que sufrió el jubilado, y otra cosa es el momento donde él camina en búsqueda, calculo yo, de los delincuentes. Pero ¿cómo lo va a separar? Si él camina, pero espere, ¿cómo lo separa? Él camina en busca del delincuente porque lo habían estado torturando en su casa 5 jóvenes a un señor de 70 años para robarle. O sea, no se pueden escindir las dos cosas. Débora, ¿entonces fue a buscar venganza? No, probablemente fue a ver si el delincuente estaba abatido o no, si podía volver a entrar a su casa o no, si estaba poniendo en riesgo a sus vecinos o no.
Pero eso le da el derecho de, al verlo no abatido, abatirlo. ¿Se me entiende la línea, el pensamiento que utilizo? Claro, pero hay un caso muy emblemático en San Isidro, acá en San Isidro, que es prácticamente el mismo caso del hermano de un periodista de la casa donde están ustedes, donde es ultimado por una persona que sufre un ataque en un auto y los tribunales no le dieron de ninguna manera una legítima defensa. No sé si ustedes recuerdan el caso. ¿Ale? No. Me gustaría... Este es el tema seguramente central. Dale, Miguel, dale vos. Además de escuchar cuando la defensa... Creo que este hombre Ríos no ha declarado todavía. Creo que hablan de una declaración periodística, yo no lo he escuchado. Ahora, hay algunas versiones cercanas a la defensa que dice que este hombre también salió dentro del mismo estado en el que estaba sumergido, preocupado porque estos hombres se dirigían a la casa de un familiar. Y además no está probado que haya habido un segundo disparo donde está Moreira, que es el fallecido. Y además algo que me llama mucho la atención también son las 3 cápsulas servidas que están al costado del cuerpo de Moreira, que aparentemente no corresponden al arma de Ríos. Y es un tema totalmente, que investigarlo. No está probado, pero sí hay un video del hecho donde se ve un fogonazo, y ahora, bueno, hay que ver los resultados de la pericia, y lo que me parece a mí que hay que tomar de suma importancia, la declaración, que si bien no la hizo en sede del Ministerio Público Fiscal, sí la hizo en la prensa, la declaración hoy del señor Ríos, donde cuando se le pregunta puntualmente, ¿vos disparaste en el momento que lo viste al delincuente y que te agachaste? Y él dice, ahí ya no recuerdo más nada. Entonces, si a mí me pasa eso, yo automáticamente, ¿cómo no voy a decir, no, yo no disparé? Y esta persona, evidentemente... Bueno, si no recuerda... se le viene como una nube, ¿no? Bueno, yo no lo escuché, pero si no recuerda, será labor de un psiquiatra forense establecer si no está bajo los efectos de una emoción violenta dinámica. Porque bien, justamente me llama la atención. Doctor Zucker, les agradecemos a ambos, también a Miguel Ángel Pierri, gracias por haber dado su aporte esta noche, muy amables. Chao Miguel, chao Mar. Gracias. Bueno, vamos a ver un poco sí, Ale, decime. No, que tenemos mucho aún, es impresionante cómo volvió el programa, miro la hora 23:24, ¿será que pasa, hay 2 tiempos diferentes acá? Pasa más rápidamente en la casa que en el estudio, más lentamente el tiempo ahí, pero voló. Yo no sé, mira, qué dirán finalmente los peritos, la justicia. Yo lo que sí sé es que si una persona está en su casa durmiendo y 5 delincuentes entran para robarle y defiende su vida, está defendiendo su vida, claramente. No, a mí no se me ocurre otra definición. ¿Querés que te dé algunas noticias del mundo hoy? ¿Te parece? Dale, vamos a ver qué pasaba en el mundo. Esta primera imagen tiene que ver con una mujer en Perú que le hace un pedido desesperado al presidente Vizcarra. Ella tiene a su marido internado por COVID en uno de los hospitales con un sistema de salud completamente saturado y a los gritos pide ayuda para, lamentablemente su marido que falleció pocas horas después de conocerse este video. Muchas veces se está contagiando porque no apoyan, porque el presidente es malo y inhumano. Yo tengo mi hermoso gato, por favor, porque no le invitan a ver la carta, solo ven ahí en la pantalla, porque somos así, somos malos, porque no vamos a la carta. En tanto, esto sucedía en México. Los narcos mexicanos decidieron repartir comida, bolsones de alimentos a los sectores más desprotegidos de la sociedad con la fotografía del Chapo Guzmán. Fueron en el medio de la pandemia, de la crisis económica como consecuencia de la misma, a repartir alimentos y algunos elementos de primera necesidad, los propios narcos con la infografía en muchos de los elementos que repartían del Chapo Guzmán a los sectores más necesitados de la población. Bien,
Bien, esto es lo que pasaba en México y en un segundito también les vamos a mostrar la otra cara, ¿no?, de la pandemia en Latinoamérica. Tiene que ver con lo que está sucediendo en algunos países cuyos sistemas han colapsado como consecuencia de la cantidad de víctimas fatales y de contagios. Fíjense las imágenes que vamos a mostrarles ahora. Aquí llegó el apoyo del señor Joaquín Guzmán para su pueblo. Como toda la gente dice que dinero sucio, pero sí nos beneficia a nosotros, nos ayuda. Es que nos den comida, no nos están ensuciando, nos están ayudando. Y esto sucede en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Han tenido que confeccionar ataúdes, cajones en cartón, en los materiales más precarios que se les puedan ocurrir como consecuencia de la cantidad de víctimas fatales y la proliferación de las mismas con el correr de las horas. Los sistemas no dieron abasto, muchos de los muertos por COVID deben ser cremados, otros son posibles de ser despedidos por sus familiares, pero debieron construir ataúdes de cartón y muchos de ellos, estos cofres ecológicos como los llaman ellos, se entregan gratuitamente a las familias más necesitadas para los difuntos víctimas de COVID. Ahí te estamos viendo, Ale. Ya vamos a estar hablando con el senador Naidenov en un minuto nada más. Qué mundo, ¿eh? Seguramente ustedes del otro lado viendo estas imágenes que les presentaba Débora, qué mundo, ¿no? Qué locura, ¿eh? Qué mundo. Uno se pone a pensar, reparten bolsa de alimento con la cara del Chapo Guzmán. Qué mundo, qué mundo, qué locura. Por Dios. Bueno, vamos a charlar con el senador, con Naidenov en un minuto nada más, pero el quiero... Bien, a ver si ya nos escucha el senador Luis Naidenov. Buenas noches, Naidenov, ¿cómo está? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí con Ale Fantino. Bueno, un poquito para hablar de la coyuntura, ¿no? Tenemos en el medio de esta cuarentena, mucha información política, también decisiones que deberán tomar nuestros gobernantes en 6 días nada más respecto a la cuarentena. ¿Cuál es su visión, Naidenov? Bueno, en cuanto a la cuarentena, a mí me parece que ha existido una enorme mala praxis de parte del gobierno, ¿no? Primero, desde la subestimación inicial. Segundo, en cuanto a la sincronización en cuanto a los picos. Nos hablaban de abril, de mayo, junio, llegamos a julio. Las primeras medidas que se tomaron fueron a los efectos de que el sistema de salud medianamente pueda resguardarse. Y creo honestamente que la cuarentena le sirvió al gobierno para cumplir sus 2 objetivos. Primero, en materia económica, su hoja de ruta de arranque fue la reestructuración de la deuda, pero no había plan. Y el primer gran logro del gobierno en este sentido fue que antes que el COVID se impuso el miedo. Y con el miedo en la Argentina y en los distritos y en las jurisdicciones argentinas trajo aparejado la pérdida de derechos y de garantías ciudadanas. Entonces nosotros hace 140 días tenemos la cuarentena más larga del mundo y esto es así. Vivimos de cuarentena en cuarentena con una visión sanitarista que tampoco alcanzó a vislumbrar sus efectos colaterales. No tomamos los recaudos, ni siquiera de algún país vecino como Uruguay, que tuvo otro tipo de miradas, y un mundo económico que colapsó, un mundo económico que se derrumbó, producto de las enormes contradicciones que tiene el gobierno en el seno de la construcción que solicitó el triunfo en la Argentina. Y estas 2 caras, estas 2 visiones, de una vicepresidenta que ejerce el liderazgo y un presidente que trata de conciliar los sectores internos, se pagan muy caro. 40.000 comercios cerrados en la Argentina, pymes que no encuentran salida, un gobierno que está muy encerrado y con una visión atada al pasado, y este afán con una hoja de ruta muy marcada, ¿no? Fundamentalmente en el Senado y todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo duro y puro, que tiene que ver con la impunidad y con la revancha. En eso sí que no hay dudas. En lo económico, la verdad, lamentablemente un desastre. Ustedes acuérdense cuando el presidente nos decía, cuando arrancó la reestructuración de la deuda, que había un plan y que se guardaba una carta. Y hace unos días atrás el presidente le dijo a los argentinos que no creen los planes.
Entonces, ¿cómo no va a haber incertidumbre, zozobra? ¿Cómo no van a ocurrir las cosas que hoy ocurren? Si la economía es expectativa y la imprevisibilidad está en el gobierno. Sí, Alejandro. Luis, Alejandro te saluda. ¿Cómo estás, querido? Sabes, mi respeto. No voy a ir hacia atrás, voy a ir hacia adelante, porque justamente este es un programa hiper respetuoso y le damos la voz a todos. Y yo te quiero preguntar, miremos hacia adelante, Luis, porque todo esto que dijiste, yo creo que mucha gente te está dando la razón, muchos piensan como vos, pero yo te propongo un ejercicio. Vamos a ponernos un segundito en los pantalones del que gobierna. Ponete un poquito, sos una persona con mucho peso político. ¿Qué hay que hacer, Luis? Porque esto que vos criticaste es tu mirada de lo que pasa. Ahora te propongo, listo, te está viendo toda Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos la cuarentena? ¿Abrimos los negocios? ¿Cuál sería el plan a aplicar? A ver, miremos hacia adelante. Ya deconstruimos, ya rompimos en la crítica. Ahora construime hacia adelante. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué habría que hacer? Retomo el mensaje del presidente del 1 de marzo. Construir primero una amplia convocatoria ciudadana al Consejo Económico y Social y un diálogo con todos los actores políticos. No hay manera, Alejandro, de salir de... Pero eso es abstracto, Luis, perdóname, Luis querido, eso es abstracto. No. Es abstracto. ¿Sabes la cantidad de reuniones, la mesa del hambre, la mesa de los marcianos que vienen del cráter 2 de la Luna? Abstracto es todo, abstracto, concretamente ¿qué habría que hacer? ¿Sabes por qué no es abstracto? Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes cuánto tiempo tardó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay para encontrarle una salida al default cuando asumió el gobierno de Cambiemos? 1 mes y medio. ¿Sabes por qué? Porque había previsibilidad. Después, bueno, al final del camino las cosas no fueron con el objetivo inicial, pero había un rumbo. Pero no se debía lo mismo, Luis, bueno, no se debía lo mismo, perdón, pero, ¿no? A ver, no se debía lo mismo y el mundo era otro, Luis. Vos sos muy inteligente, mucho más inteligente que yo, y está más informado que yo. Era otro mundo, o sea, había otros problemas, se tenía que salir un dólar que estaba anclado, no se sabía cuánto se iba a ir, exactamente todo lo que vos quieras decirme. Pero el mundo está quebrado. Hermano, esta es la Segunda Guerra Mundial llevado a la extrema, a donde vos quieras, a la enésima potencia. Es complicado también, Luis. Bueno, pero primero, yo retomo. Primero que no estamos reestructurando la totalidad del paquete de la deuda externa argentina, solamente el 20%. Y sinceramente creo que vos podés tener muy buena formación académica, como lo tiene el ministro de Economía, pero no alcanza cuando no hay un equipo que te respalda. Y yo reitero, a mí me parece que las improvisaciones se pagan muy caro y las contradicciones políticas se pagan muy caro. Entonces, no se trata de caer en la crítica. Mira, nosotros estamos para acompañar. Acompañamos el programa de sustentabilidad de la deuda pública. Vamos a acompañar la reestructuración de los pasivos que se tienen con jurisdicción local, cuando lo tratemos en esta semana en el Senado de la Nación. Cuando nos convocó el presidente para la foto y para el diálogo, hemos estado. Ahora, le dimos todas las herramientas. Entonces, si vos me decís, ¿qué hay que hacer? Bueno, a ver, terminar con las contradicciones. En esta semana nosotros aprobamos una ley. En el Senado, en la semana que pasó, de fibrosis quística. ¿Sabés lo que pasó en la comisión? Se fue el ministro, el que convive día a día con el presidente de la República, el ministro Ginés, a despotricar contra la ley. Decía que no había que aprobar la ley, que había que esperar unos días, que había que mejorarla, que era innecesaria. Toma la palabra la senadora Fernández Sagasti, que es la espada política de Cristina Fernández, lo desautoriza y dice la ley tiene que avanzar. Y después, si hay algo que mejorar, que lo vete el presidente. Entonces, pero Luis, escuchá, ¿sabés qué es eso? Perdón, es lo que nosotros, yo por lo menos es una lectura mía, no voy a poner lectura de otros. Es el ego de ustedes. Se pelean en la política, kirchnerismo duro, son ahí ustedes, que están enojados entre ustedes y estamos nosotros arriba del barco. Desenójense, sean un poquitito más, en este caso no sé si la palabra es patriota, pero no es momento como para jugarnos con esto, Luis. Es la sensación, por lo menos que yo veo desde afuera, por ahí me equivoco. Bueno, a ver, ante la incertidumbre, lo que tiene que brindar la política es previsibilidad. Cuando la oposición, a ver, ¿cuál es nuestro rol, Alejandro, en este caso? Primero que somos opositores. Nosotros perdimos las elecciones y hemos asumido un compromiso de ejercer una oposición responsable en la Argentina.
¿Qué significa ser una oposición responsable? No poner palos en la rueda. Decime qué herramienta estratégica que necesitó el gobierno, Cambiemos no acompañó. Es cierto, Naidenov, y yo ahí le quería repreguntar, porque usted recién marcaba una crítica respecto de la cuarentena, de la restricción de las libertades individuales, que parecería muy conveniente, ¿no? A los fines de manejar algunas cuestiones para los gobiernos. Pero en el medio está la reta, porque muchas de las decisiones que se han tomado hasta ahora fueron convalidadas por el gobierno nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí le repregunto, ¿no? Porque también es el espacio propio el de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero quienes administran, no te olvides que en la ciudad autónoma y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires está el 85, el 90% de los contagiados en la Argentina. Si vos me preguntás a mí, ¿cuál es la salida desde el punto de vista sanitarista? Sí. Cuando un virus llegó para quedarse, es fundamentalmente el sentido de responsabilidad ciudadana. O sea, convivir con el virus y que la gente aprenda los resguardos mínimos. Con el virus y fundamentalmente no instrumentar el miedo como herramienta de freno, porque vos tenés no solamente la actividad que se te derrumba, sino que tampoco alcanza. A mí me parece que ese es el error. Ahora, y ahí le pregunto, Naidenov, si por alguna razón, porque los números se descontrolan, el gobierno decidiera en 6 días, cuando tiene que anunciar nuevamente, ir hacia atrás. ¿Usted cree que hay margen en la sociedad para volver a cerrar algunos pequeños comercios que pudieron abrir? O la gente ya dijo, bueno, hasta acá llegué, más no puedo hacer? Hay cansancio social y es un cansancio entendible. Tampoco en esto el gobierno supo escuchar. Cuando el doctor, por ejemplo, Rubinstein hablaba de la salida valvular intermitente de arranque, es decir, cuarentena dura, flexibilizar, nosotros eso no lo vimos. Entonces, cuando medianamente los casos aumentaron, tenías que tomar medidas muy extremas, pero en función de la reiteración de cuarentenas. Entonces, a mí me parece que en esto hay que ser muy precavidos, muy responsables y también confiar en la ciudadanía. Nosotros no podemos caer en esta idea. Bueno, pero ahora el ministro, usted recién mencionaba al ministro Ginés, ¿no? Él dijo, bueno, la culpa de que esto se haya descontrolado es de los asados, de las mateadas, un poco responsabilizando a la gente. No, bueno, pero hay que ser más prudente. Hay que ser prudente, fundamentalmente de quienes tienen la responsabilidad y el manejo de la cartera. Y en cada provincia me parece que todos estamos actuando con mucha prudencia en este camino. Pero también creo yo que la bronca de la gente, para que se entienda, tiene que ver con ese mundo económico que no es comprendido en un contexto de crisis. 40.000 comercios que se cierran, que no encuentran comprensión estatal. Sí. Y lo que ven es una puja política, pero no una puja de gobierno y oposición, sino una puja en el marco de la propia coalición. Sí, senador, yo le quiero agradecer su tiempo, y a propósito de esto último que usted dijo, nosotros acá contábamos que el lunes 27, es decir, mañana, se abre uno de los fueros, que es el penal y comercial, y esperemos no ver largas filas de abogados para presentar concursos y quiebras, ¿no? Que también sería una imagen muy dolorosa. Le agradecemos este contacto. No, gracias a ustedes. Buenas noches, Luis. No, gracias a vos, Alejandro. Ale. Bueno, Debbie, vendemos un ratito rápidamente y nos vamos al corte porque ya hay mucho más. Te cuento que... Quiero mandarle un abrazo a Alfredito Nagode, que durante muchos años sigue siendo una de las personas que cuida a Robertito Leto, Las de Almagro, hombre de Boca todas las tardes, así que un gran abrazo a Alfredo, tantas épocas de cancha juntos en la época en que íbamos a relatar a Boca. Pequeño corte y venimos con vos, Debbie. Bien, Ale querido, solo tiempo para la despedida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te extraño. Sí, todo muy bien, yo estoy muy bien. Yo también, yo tengo ganas de estar ahí, pero bueno, es un protocolo de América, no es un protocolo del Estado, en realidad no es un protocolo que vamos a contárselo a la gente, porque me llaman muchos amigos, familiares, yo no tengo ningún tipo de inconveniente físico, ni ningún tipo de patología, podría estar allí, pero bueno, es una decisión del canal, y la verdad que estamos en vacaciones de invierno, y también me he tomado esta semana con mucho más tranquilidad. Estoy vestido para el programa de arriba y de abajo, porque muchos no quiero saber más. De arriba con traje, no de abajo te pido con que malla, te levantes. Y yo ahora no estoy con jean y con zapatos. Okay. Pero ahora me levanto y está Connie en la cocina
con un pollo al espiedo, con unas papas rejillas, que me le tiro de cabeza como Ruggeri a cabecear. Vaya. Un beso a Connie también. Al pollo me le tiro, no a Connie. Al pollo me le tiro, no a Connie. Gracias a todos, gracias a la producción de Corner el domingo que viene acá a las 10 de la noche. Gracias. Chao, gracias por todo.